porque entre otras cosas el instituto tiene como cometidos, entre algunos varios, bueno, realizar informes sobre el estado de la educación en Uruguay, la evaluación nacional de logros, el mirador educativo, la encuesta de salud ocupacional docente, entre otros, ¿no? Y por eso es que recibimos a la profesora Alex Massey para hacer referencia entonces a la preocupación que hay en torno a este instituto que corre serios riesgos de no poder cumplir con sus objetivos por falta de presupuesto. Alex, bienvenida, gracias por atender nuestro llamado. Gracias a ustedes por invitarnos como siempre y por poder dar difusión a nuestras preocupaciones. Preocupaciones que están basadas en esto, de no poder desarrollar la tarea por falta de rubros. Es cierto, que no nos olvidemos que el instituto es una institución muy nueva, que se creó, bueno, por la ley de 2008, pero recién prácticamente empezó a funcionar en el 2013. Y tiene mucha producción. Ustedes recordarán que hemos venido... Recuerda el propósito bien de la creación. El propósito de la creación es un instituto independiente, público pero de derecho privado, que se ocupe de hacer un seguimiento de la calidad de la educación nacional. Y que haga informes, cada 2 años obligatoriamente tiene que hacer un informe sobre el estado de la educación en Uruguay. Cuando nació el instituto hace más de 50 años que eso no se hacía, lo había hecho por primera vez la CIDE, aquella comisión que se había creado 50 años atrás. De manera que hoy podemos tener información real, porque siempre escuchamos que se habla de la crisis de la educación y nunca se explica muy bien en términos de qué está esa crisis. Bueno, el instituto está tratando de reconstruir también un relato sobre la situación de la educación. ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué cobertura tiene la educación? ¿Cuántos estudiantes, cuántos jóvenes en la edad de ir al centro educativo hoy lo están haciendo? ¿Cuántos dejan? ¿Qué pasa con los aprendizajes? Bueno, un poco toda esa es la función que tiene el instituto, o sea, evaluar y dar a conocer públicamente las características de la educación en Uruguay. Es una institución que existe en todos los países. En Uruguay no, en Argentina tampoco. Y bueno, y se creó con idea de que sea una... Bueno, y se le destinó un presupuesto que, claro, después no fue actualizándose ni con el aumento de la inflación, digamos, no. Cuando empezamos en el 2013, como te decía, con un presupuesto ficto, porque no existía el instituto. Se había reservado un presupuesto. Esos años tampoco lo usamos mientras armamos el instituto. Hoy estamos funcionando en el Parque Tecnológico de LATU, quisimos ir allí por sinergias con otras instituciones modernas que también están como nosotros mirando hacia el futuro. Y luego el primer presupuesto que elaboramos fue en el 2015. Y elaboramos un presupuesto para realmente un instituto que empezaba a funcionar y que tenía que generar una estructura, tiene que tener cierta continuidad los proyectos de investigación para que sirvan, porque si no tenés continuidad, no tenés comparabilidad. Y si no tenés comparabilidad, no te dicen nada los datos. No tenés referencia. Claro. De manera que, bueno, se armó una estructura. En ese momento presentamos el presupuesto al Ministerio de Cultura, que es con quien nos relacionamos, luego Economía, y luego el Parlamento aprobó, ¿se acuerdan? Un presupuesto ficto también, 70 millones de pesos para estos últimos 2 años de los que estamos hablando. 2018, 2019, 2020. 2018, 19 y 20. 70 millones de pesos por año. Por año, y no incluye siquiera en esa cifra, mejor dicho, incluye en esa cifra los aumentos salariales, por lo cual ya te hace pensar que tanto el aumento del costo de vida como el aumento salarial te reduce el recurso. 70 millones de pesos al año es lo que asignaron. ¿Cuánto es lo que se necesita? ¿Cuál fue el presupuesto que ustedes elaboraron? Bueno, es que el presupuesto es increíble, pero es real. El que asignamos, el que decidimos que precisábamos en el 2015, es el mismo que precisamos. Precisamos 40 millones más. 40 millones más por año. Por año. Pero para efectuar qué tipo de diagnóstico. Exactamente. Porque uno habla de esas cifras y a uno siempre le parece que pero mira que estamos hablando de pesos, 40 millones de pesos que igual... Más de los 70 millones. Más de los 70 que tenemos. Funcionarios somos menos de 40, 30 y pico, así que nadie se crea que es para nombrar funcionarios. Son muy pocos, muy especializados y trabajan específicamente en las áreas que hay que trabajar. Este año pasado hicimos una evaluación nacional, la primera evaluación nacional de logros y aprendizaje que hace el Instituto de Evaluación Educativa, muy importante, hicimos en 3º de primaria y en 6º de primaria. Este año vamos a dar los datos muy pronto, van a tener ustedes acceso a los datos de qué dio esa evaluación, que hicimos lectura, matemáticas, pero también habilidades socioemocionales y ciudadanía. ¿En una muestra de cuántos chicos? En una muestra de más de 400 centros educativos de primaria. Ahora, este año estamos haciendo de secundaria.
tercer La año de idea es ciclo evaluar básico. la calidad de aprendizaje En primaria, en una primera instancia, en esas materias, matemática, en tema de lectura. Exactamente, en esta prueba que estamos hablando, que tiene que ver con una prueba de logros educativos. En ese caso, como decimos, sí, estamos viendo en relación a qué, porque esto es lo novedoso también del instituto, en relación a los propios programas que tienen los docentes y los estudiantes. Porque hasta ahora, tanto desde la dirección de la ANEP como de las pruebas internacionales, la medición de que saben se hace desde lo que deberían saber y no desde lo que realmente está en el programa que se debería enseñar y aprender. Entonces, hemos tomado esto porque el país está también generando cambios, se están haciendo en este momento, definiendo perfiles de egreso. Nunca hubo en este país perfiles de egreso. ¿Qué tiene que saber un chiquitín cuando termina primero de escuela, o segundo, tercero? Eso se está realmente elaborando y el aporte de esta evaluación también va a contribuir a eso. Ahora, el presupuesto es uno, los dineros, los recursos no se pueden extender o estirar como chicle, pero sí se pueden distribuir de determinada manera. Claro. Ustedes en realidad como organización atribuyen cierta, no sé, intencionalidad política en este presupuesto escaso que les fue asignado? De ninguna manera, yo no lo atribuyo porque además entiendo que es una institución valiosa y que todo el mundo la reconoce. Sí, pero no está dentro de Eso las es prioridades entonces. Bueno, pero las prioridades, yo lo que cuestiono, si de algo tengo que quejarme de alguna manera, es de la forma como se elaboró este presupuesto. Porque no puede ser que tengas un presupuesto de base y después tengas que estar discutiendo año a año, porque eso dificulta muchísimo la planificación de una institución como esta. Esta evaluación que decimos la tenemos que hacer cada 3 años. Este año estamos haciendo una evaluación de tercer año de ciclo básico. Y estamos haciendo un censo rural. Pero todo esto tiene un ciclo y se tiene que ir repitiendo para que funcione. Y esas cuestiones son las que no se toman en cuenta en este proceso. Y entonces, cada año tenemos que expresarnos, ir a hablar con todos, reunirnos con el Parlamento, reunirnos con las autoridades del Ministerio para lograr otros recursos. El año pasado se nos otorgó por vía del Parlamento 18 millones más para hacer el censo que estamos haciendo. Pero entonces este año otra vez nos obliga a seguir a plantear En la encuesta que recién comentábamos en las noticias, bueno, veíamos cómo preocupa el tema de la inseguridad, pero inmediatamente después surgía la inquietud por el tema de la educación, ¿verdad? Es cierto. Además de hacer estos monitoreos, ¿verdad? Que, como explicaba, requieren de una frecuencia para poder comparar, para saber dónde estamos parados. ¿Qué pasa también con evaluar el tipo de contenidos que estamos brindando hoy en la educación? Hay también por allí elaboración de propuestas que se trabaja, digamos, desde una línea también de revisar los contenidos que se están brindando. Bueno, sí, en realidad nosotros no es responsabilidad del instituto evaluar los contenidos. Esa es responsabilidad de las autoridades de la educación, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que ver si lo que realmente se dice que hay que enseñar y que se acordó en el marco de la ley de educación y de las autonomías de cada uno de los consejos y del Codicen, realmente se cumple o no se cumple. ¿Y qué percepción tiene hasta el momento de lo que viene siendo el trabajo del INED con respecto a eso? Con respecto a los contenidos. No, con respecto a las evaluaciones que vienen haciendo. Bueno, ¿se están logrando ciertos objetivos? ¿Estamos lejos de ello? Yo te invito a un instrumento que es valiosísimo, sobre todo para ustedes que trabajan en comunicación, que se llama el Mirador Educativo. Sí. Y allí que llevamos al día, ahora recién... Es una web. Es la página web nuestra. El Mirador Educativo es un seguimiento de metas del gobierno. De tal manera que cargamos en el Mirador, además es muy dinámico, muy lindo de ver. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Ahí está. Ahí cargamos las metas que se propuso el gobierno cuando pidió su propio presupuesto, o sea, las autoridades de la educación. Y nosotros estamos haciendo un seguimiento de cómo ha ido evolucionando la meta desde que asumió el gobierno hasta ahora. Creemos que ese es un dato importante para la sociedad, ¿verdad? Ahora, ahí tenemos cobertura de alumnos, tenemos aprendizajes. Sí, y le consulto respecto a los resultados o las evaluaciones hechas por otros actores, como por ejemplo EDUI 21, que hace algún tiempo atrás, algunos meses, hicieron una presentación de su proyecto. ¿Ustedes tienen algún tipo de vínculo, intercambian información? ¿Cómo lo ven el trabajo que han hecho ese grupo? Bueno, nosotros tenemos en realidad vínculo con todas las instituciones que producen conocimiento sobre la educación. Sobre todo nuestros investigadores lo toman de base, de referente,
para las investigaciones. Son muy pocas todavía las investigaciones que hacemos solo nosotros, y además, por cierto, que tenemos que estar al tanto de todo. Tenemos muy buen vínculo con todos, con Edu 21 también, pero cuando vos decís evaluaciones en lo que tiene que ver con logros educativos, no se han hecho desde otro lugar que no sea el Ministerio, la ANEP, o ahora el instituto, que es realmente a quien le corresponde hacerla. Sí hay, como no, propuestas de diagnósticos que compartimos. También Edu 21 ha tomado muchos datos de los que nosotros hemos elaborado para enriquecer sus diagnósticos. Indudablemente que sí. Bien. Con todas las instituciones tenemos muy buenos vínculos. Profesora Alex Macei, presidenta del INED, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, acá está Esperemos, planteado claramente la falta, ¿verdad?, de presupuesto para poder, sobre todo, tener la seguridad de la continuidad de todo lo que se viene trabajando desde este organismo que es independiente, hay que decir, sí, ¿no? Claro, es independiente, es un organismo público de derecho privado. Y además lo importante es también para nosotros, que es una de las cosas que no hemos podido hacer, es el seguimiento de cohortes de estudiantes. Por ejemplo, una vez que hacemos la evaluación en tercero de primaria, estaba previsto hacer un acompañamiento de los alumnos, esos que fueron evaluados en tercero, qué pasa en cuarto. Y sobre todo qué pasa con los de sexto, cuando ingresan a ciclo básico. Claro. La intención es hacer un seguimiento de corte, panel, que es cómo se pueden encontrar explicaciones de por qué. Claro, y a sobre veces todo con qué las hacer en evaluaciones base lo que a encontrás eso, son ¿no? los datos. Sí. Bueno, pues hay que ver, bueno, por qué pasa esto, dónde pasa esto y dónde no, qué condiciones son las que hay, de manera que... dar las herramientas para después políticas efectivas. Y para todos esos datos se necesitan presupuestos que de momento, de acuerdo a lo asignado, no son suficientes. Estamos a la espera de otra entrevista en la Comisión de Hacienda del Senado. Ya tuvimos con diputados, fuimos muy bien recibidos, con un gran reconocimiento. Por ahora sin recursos. Muchas gracias. Atentos al tema. Gracias, Alex. Gracias a ustedes por todo.